Estimados estudiantes de quinto grado de secundaria, empezamos la semana 29 trabajando con la plataforma Aprendo en Casa, la situación 1 y 2 del día 3 y 4 de esta semana. Vamos a desarrollar en el área de matemática la competencia Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre, y el propósito será efectuar procedimientos de muestreo probabilístico, recopilar información y organizar en tablas en situaciones cotidianas. Revisemos ahora la situación número 1. ¿Qué nos dice la situación número 1? También en nuestro entorno percibimos que la actividad física de los adolescentes va en descenso. Preocupados por ello, en una institución educativa que cuenta con 124 estudiantes, se han propuesto estudiar la frecuencia de prácticas deportivas, para lo cual se te ha encargado solventar las siguientes tareas. A ver, la primera tarea es determinar la población y la muestra. ¿Cómo determinamos la población y la muestra? A ver, la población se entiende que es un conjunto de personas, conjunto de objetos, conjunto de entes matemáticos, donde se va a realizar un estudio, donde se va a realizar una investigación. Y la muestra es una parte de este conjunto, es una parte. Se extrae una parte para poder hacer un muestreo, bajo técnica de muestreo, ¿no? Cuando la población es muy grande, se tiene que obtener una muestra. Y entonces esa muestra va a ser un subconjunto de esa población. Ahora, también nos pide mencionar las características de los datos de la muestra seleccionada. Bien, cuando hablamos de características estamos hablando de algo en común. O sea, si yo extraigo una muestra de una población, las características de esa muestra tienen que tener características comunes, o sea, algo que sea similar, que se vea en todos los entes matemáticos que se han escogido en esa muestra, que se pueda ser representativa de la población, que se pueda representar en esa muestra. Indicar el comportamiento de los datos. Bien, los datos tienen ciertas características que permiten identificar que ese dato es de la muestra que se ha obtenido, y ese dato tiene que ser representativo de la población, es decir, que cada uno de ellos va a tener la misma posibilidad de poder salir de esa muestra, de esa población, y que ese dato tiene que ser representativa de la población. Bien, ahora se nos pide responder lo siguiente. ¿Qué vamos a responder? A ver, primero, ¿cómo podríamos elegir aleatoriamente una muestra de 20 estudiantes? O sea, queremos obtener 20 estudiantes. ¿De cuánto? De una población de 124 estudiantes. Entonces, para poder determinar aleatoriamente una muestra de 20 estudiantes, aleatoriamente hay varias formas, ¿no? Por ejemplo, una de ellas sería ordenar las 100 o los 124 estudiantes, ordenarlos, ¿no?, en una fila, todos alineados, uno por uno, ordenados desde el 1 hasta el individuo número 124. Una vez que están ordenados, lo que hacemos es colocar en una caja unos bolos enumerados que van del 1 hasta el 124. Entonces, cada uno de esos bolos va a representar a los 124 estudiantes, y los bolos tienen que ser de la misma forma, el mismo tamaño. ¿Está claro? Entonces, si colocamos los bolos del 1 hasta el 124 que representan a los 124 estudiantes, que están ordenaditos ellos, entonces lo que podemos hacer es de esa caja extraer
extraer lo que queremos. Queremos 20 estudiantes. Esa es la muestra. Entonces lo que podemos hacer es, sin ver lo que hay dentro de la caja, sin ver, extraemos uno por uno, extraemos de esos 124 números que están en los bolos, extraemos 20 bolos. Vamos a extraer entonces 20 bolos. Entonces vamos extrayendo sin mirar, vamos extrayendo del 1 hasta el 20. Entonces ese va a ser nuestra muestra. Ahí está nuestra muestra. Esa es la forma aleatoria simple. Entonces lo que vamos a tener de los 124, que era nuestra población, vamos a tener 20, ¿no? Ahora vamos a tener 20 estudiantes, que es nuestra muestra. Esa es la forma aleatoria. Ahora, la otra pregunta que nos dice, ¿cómo podríamos elegir sistemáticamente la muestra de 20 estudiantes? Bueno, sistemáticamente podríamos hacerlo de esta manera. Primero, lo que hacemos es, determinamos grupos de igual cantidad. O sea, como tenemos 124 estudiantes y queremos una muestra de 20, vamos a tener que dividir el tamaño de la población, que es 124, entre la muestra, que es 20. Entonces vamos a dividir n mayúscula entre n minúscula. N mayúscula representa a la población y n minúscula la muestra. Entonces si dividimos 124 entre 20, obtenemos 6,2. ¿De acuerdo? 6,2 obtenemos. Ahí está, 6,2. Ahora, esto va a ser la cantidad de individuos que va a haber en cada grupo. Entonces, vamos a tener 20 grupos y en cada grupo va a haber 6 personas. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que tenemos 20 grupos de 6 personas cada uno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como van a estar ordenados esos grupos de 6 personas del 1 al sexto lugar, por ejemplo, ¿no? Del primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, van a estar ordenados cada grupo del 1 al sexto lugar. Lo que podemos hacer es extraer un individuo de cada grupo. Podría ser el que ocupa el primer lugar, pero siempre respetando ese lugar. Si cogemos el que está en el primer lugar, de cada grupo tenemos que sacar todo lo que está en el primer lugar. ¿De acuerdo? Ahora, si cogemos el que está en el sexto lugar, entonces de cada grupo tenemos que extraer el sexto lugar. No podemos hacer en forma desordenada. ¿De acuerdo? O sea, respetar eso, el lugar. Entonces, vamos a suponer que cogemos y seleccionamos, por ejemplo, la persona que ocupa el primer lugar de cada grupo. Entonces sacamos ahí de los 20 grupos, uno de cada grupo, el que está en el primer lugar. Y nuestra muestra entonces estará formada por 20 personas. Eso sería la forma de elegir el muestreo sistemático. ¿Correcto? Espero que se haya entendido. Bien, ahora vamos a pasar a ver a la otra situación que tenemos planteado en la plataforma Aprendo en Casa. Veamos a ver la siguiente situación. ¿Qué nos pregunta en la siguiente situación? Walter, un joven estudiante de quinto grado de secundaria, aplica una muestra o aplica una encuesta a 15 personas de su entorno. Ahora presenta conclusiones basadas en sus resultados. Y ahí tenemos una tabla. Podemos observar ahí la tabla. Tenemos aquí edades, ejercicios que realizan, diario, interdiario, semanal o nunca. Y acá tenemos 3 preguntas. La primera, ¿cuáles pudieron haber sido las preguntas que hizo Walter para obtener estos resultados? A ver, ¿cuál pudo haber sido las preguntas? Puede haber sido una o más preguntas. Vamos a ver. Si observamos la tabla, podemos ver, por ejemplo, que acá hay un grupo de edades, ¿de acuerdo? Que van desde 0 hasta más de 65 años. Otro grupo tenemos por acá de los que hacen ejercicio. Y aquí está, digamos, las cantidades, ¿no? Las cantidades que hacen esas personas que han sido encuestadas. Entonces, como tenemos acá 3 grupos, entonces podría haber 3 preguntas que se ha hecho o que ha hecho Walter para poder
obtener esta tabla. Entonces, ¿qué preguntas pudo haber sido? A ver, una pregunta podría haber sido respecto a las edades, ¿no? Por ejemplo, pudo haber preguntado, ¿en qué rango de edad te encuentras? ¿En qué rango de edad te encuentras? Entonces, él ha planteado menores de 17 años, de 18 a 25 años, de 26 a 64 años y de 65 a más años. Entonces, cuando encuesta a una persona y le pregunta en qué rango de edad te encuentras, entonces le dirá su edad. Supongamos que tiene 20 años, entonces se ubicará en este rango de edad, de 18 a 25 años. Y así pregunta a otra persona que tiene, supongamos, 45 años, entonces lo ubicará en este rango de edad, de 26 a 64 años. Entonces, eso puede haber sido una primera pregunta. Otra pregunta puede haber sido, por ejemplo, ¿con qué frecuencia realizas ejercicios? ¿O cuál es tu rutina de hacer ejercicios? Entonces, la persona le contestará diario, interdiario, semanal o nunca. ¿Correcto? Ahora, el otro tipo de pregunta podría haber sido, después que haya preguntado, las dos primeras, le puede haber mencionado la siguiente interrogante, ¿no? ¿Cuántas veces realizas ejercicios? Si le contestó diario, entonces él puede plantear alternativas, 0, 1, 2, 3. Entonces, el encuestado le puede decir una vez, 1 diario, 2 diario o 3 diario. O tal vez no hace ejercicio diario. Otro que haya contestado interdiario le dirá, pues, hago 2 veces interdiario. Entonces, va recogiendo la información. Y así puede ir completando su tabla. Entonces, aquí vamos a plantear 3 preguntas. A ver, 3 preguntas. Lo primero, la primera pregunta puede haber sido, ¿en qué rango de edad te encuentras? Y entonces le plantean las siguientes alternativas. Menor de 17 años, de 18 a 25 años, de 26 a 64 años o de 65 a más años. Entonces, el encuestado va a contestar una de estas alternativas. La otra pregunta puede haber sido, ¿cuál es tu rutina de hacer ejercicios? Entonces, le puede responder diario, interdiario, semanal o nunca. Y la tercera pregunta puede haber sido, ¿cuántas veces, según lo que has contestado, ¿no?, haces ejercicios? O cuántas veces, según lo que has contestado, haces ejercicios. O qué cantidad de veces, ¿no?, haces ejercicios. Entonces puede decir 0, 1, 2 o 3. Entonces, estas pueden haber sido las preguntas que ha realizado Walter. Espero que se haya entendido. A ver, vamos entonces a la siguiente situación. La siguiente situación, la pregunta B. ¿Qué nos dice la pregunta B? ¿Cuál es la variable en estudio para cada pregunta identificada? O sea, ¿cuál es la variable para cada pregunta? Entonces acá, como la pregunta dice, ¿en qué rango de edad te encuentras? Entonces la variable que es edad. ¿Correcto? La variable es la edad. A ver, ¿por qué? Porque la edad es una variable cuantitativa discreta, ¿cierto? Es una variable cuantitativa discreta, la edad. Esa es en la pregunta número 1. En la pregunta número 2, si vemos acá dice, ¿cuál es la rutina para hacer ejercicios? Entonces, puede haber sido la variable rutina. O también, si cambiamos la pregunta, podría ser, ¿cuál es la frecuencia de hacer ejercicios? ¿No? Entonces, esa sería la variable. Para la pregunta 2, la variable sería, en este caso la variable es rutina. Y para la pregunta 3, que dice, ¿cuántas veces, según lo que has elegido, haces ejercicios? Cantidad de veces. Veces, cantidad, ¿no? Cantidad. Entonces, es la variable de la pregunta número 3. El número de veces que hace ejercicio es la variable. Ahora, la siguiente pregunta nos dice, ¿qué procedimientos deberá realizar para hacer o dar conclusiones? ¿Qué procedimientos? Bueno, como ya tiene la tabla organizada, ¿no?, los datos, lo que tiene que hacer ahora es una tabla de frecuencias. Lo primero, tiene que hacer una tabla de frecuencias. ¿Para qué? Para cada pregunta. Como son 3 preguntas,
tiene que hacer una tabla de frecuencias para cada pregunta. Luego de hacer la tabla de frecuencias, tiene que completarla. Después de haber completado, recién puede hacer interpretaciones, sacar conclusiones, ¿no? Después de haber hecho el análisis. De ahí ya puede sacar conclusiones. Entonces ahí puede ver tanta cantidad de personas hacen ejercicios, o puede contestar las personas mayores de 30 años, el porcentaje de tanto hacen ejercicio más que los menores de 20 años, etcétera, ¿no? De ahí puede sacar ya conclusiones de su tabla de frecuencias. Bien, espero que se haya entendido. Nos vemos y cuídense.